Esta historia no me sucedió a mí. En realidad, le ocurrió a mi papá hace años cuando tenía unos 17 años y decidió irse de excursión con su primera novia al bosque detrás de su pueblo. Había rumores de que había una cueva al final del bosque donde se abría una pequeña colina. Decidieron ir juntos una tarde, aburridos durante las vacaciones de verano. Iban a hacer un picnic justo afuera de la cueva para ver si era real y tomar una foto con una Polaroid de ellos frente a ella para demostrarles a sus amigos, como un desafío de la adolescencia. Se abrieron camino a través del bosque y parecía bastante simple. No había realmente nada que los detuviera aparte de un arbusto particularmente desagradable en un momento. Mi papá dice que la conversación entre los dos era muy incómoda, ya que aunque había conocido y le había gustado la chica durante un tiempo, todavía no estaba seguro de qué deberían estar hablando y ella estaba en la misma situación. Sin embargo, hicieron lo mejor que pudieron en un silencio casi completo mientras caminaban por el sendero. En aproximadamente media hora de caminata, llegaron a la entrada de la cueva. Era mucho más espeluznante de lo que él pensaba. Nunca había llegado tan lejos en el bosque, y miró hacia arriba a la abertura ominosa en la colina. Para llegar, tendrían que trepar un pequeño tramo de la colina, algo para lo que ella no estaba preparada, ya que no llevaba ropa adecuada y no quería ensuciarse. Mi papá, por otro lado, se sentía inspirado por su presencia y quería explorar, para demostrar ser valiente o algo así, en sus palabras. Así que, con la Polaroid lista, tomaron una foto con la boca de la cueva perfectamente visible en la toma. Ella le dijo que esperaría justo allí, y él se adentró en la cueva para investigar un poco. Al principio, lo que más le impactó fue el olor. Nunca había estado realmente en una cueva antes, y el hedor a humedad y podredumbre invadió sus fosas nasales al instante. Se abrió paso por la oscura y sucia cueva, y echó un vistazo a las partes que podía ver. Era un espacio bastante largo y abierto. No podía determinar cuánto se adentraba, pero estaba claro que al menos parcialmente era artificial por dentro, con un esfuerzo para excavar un túnel más hacia atrás claramente visible. No podía saber cuánto tiempo había sido usado o abandonado, pero miraba la cueva con asombro. Una parte de él quería seguir adelante, deseando explorar solo para ver qué tesoros u horrores había más abajo. Pero otra parte le decía que era mejor no hacerlo. Escuchó la señal de precaución y después de estar parado allí durante bastante tiempo, decidió que sería mejor regresar. Justo cuando estaba bajando por la colina, sintió que algo empujaba su espalda, lo que lo hizo caer de manera poco ceremoniosa, justo cerca de donde estaba la chica. Realmente se lastimó la cabeza y no se sentía muy bien. Se apresuraron de regreso a la casa de mis padres para que lo atendieran. Tenía un corte feo en la frente y después de unos días, cuando estaba sanando, la chica regresó para mostrarle la foto que habían tomado en su pequeña excursión. Después de haber sido mostrada a todos los amigos, ella estaba un poco indecisa al principio porque dijo que algunos de sus amigos dijeron que vieron algo cerca de la boca de la cueva. Siendo una Polaroid y una foto muy pequeña con la cueva de fondo, era difícil determinar qué era ese pequeño grupo de píxeles. Pero para algunas personas parecía una cara asomándose desde detrás de la cueva. Si fue un fantasma quien empujó a mi papá, nunca lo sabremos. Pero él ha dejado el pueblo hace mucho tiempo y no tiene intención de regresar desde entonces para averiguarlo. Era el año 2010 y estaba en mi tercer año de secundaria, en un pequeño pueblo justo afuera de Syracuse, Nueva York. Mi madre, una entusiasta de lo paranormal, había estado buscando lugares espeluznantes para un viaje en carretera que quería hacer. Fue entonces cuando se topó con la leyenda de Whiskey Hollow Road. Esa misma noche, mi madre, mi hermano, una prima, una tía y yo nos subimos a la minivan y nos aventuramos los 15 minutos hasta esa aterradora calle. Debo admitir que al principio me burlé un poco, tratando de aparentar que era demasiado cool para eso. Pero conforme nos acercábamos al oscuro camino,
Sentí un cambio inmediato en la energía. Mi mamá maniobró la camioneta hacia la entrada de la carretera y necesito destacar lo oscuro que estaba. Imagina el lugar más oscuro que hayas visto y multiplícalo por 10. Las luces delanteras apenas servían y, honestamente, podías ver unos 2 pies frente a tu vehículo incluso con las luces altas encendidas. Justo antes de adentrarnos, un camión nos adelantó bruscamente y se lanzó por la carretera. Quiero decir que iba a toda velocidad, al menos 60 en una calle donde ir a 20 sería arriesgado. Esperaba ver que su camión volcara en el barranco mientras entrábamos. La calle estaba completamente oscura y sorprendentemente silenciosa. ¿Sabes cuando solías jugar al escondite y te escondías en el armario u otro espacio pequeño y podías escuchar tu corazón latir y tus pulmones respirar por ti? Sí, era tan silencioso como eso. Iluminamos con linternas entre los árboles mientras pasábamos y tuvimos un vistazo a la cueva en la vida real. Había una energía oscura allí adentro, hombre. En general, el viaje no fue aterrador. Llegamos al final de la calle y justo cuando estábamos a punto de salir de entre los árboles, una ráfaga de luz nos cruzó los ojos. Entrecerramos los ojos para ver el camión parado al final de la calle, frente a nosotros, como si estuviera esperando a ver si salíamos. Nos incorporamos a la carretera regular y ese tipo se fue de nuevo por Whiskey Hollow. Hasta el día de hoy no sé cómo lo hizo. Al día siguiente, mi madre estaba decepcionada de que nada espeluznante hubiera pasado y decidió que iríamos durante el día para ver cómo lucía la carretera con luz. Entramos por la entrada y sí, era mucho menos inquietante, pero ¿no es todo menos aterrador cuando las luces están encendidas? El silencio aún estaba allí, lo cual me sorprendió un poco. No había ningún pájaro a la vista y me di cuenta de que nunca vi ningún animal en esos bosques, lo cual es bastante raro para el norte de Nueva York. Normalmente en bosques densos ves alguna ardilla o incluso una serpiente de jardín, pero nada. Mi mamá decidió detenerse en la cueva y todos salimos para inspeccionarla a plena luz del día. No era tan profunda como habíamos imaginado, pero había algunos objetos perturbadores adentro. Una manta de bebé con una mancha sospechosa, un sonajero con algunas cuentas coloridas dentro, algunas latas de alcohol y un encendedor viejo. Cuando vi la manta, sentí un nudo en el estómago. Mi mamá lo pasó por alto y seguimos con el resto de nuestro día. Avanzamos hasta mi último año de secundaria. Estaba pasando mucho tiempo con una prima que no solo era una mala influencia, sino que no le importaba ni un poco lo paranormal. Sin embargo, yo estaba entrando en modo bruja bebé ese año. Una noche, estábamos colgando con una amiga en común y mi prima, María, menciona que quiere hacer algo espeluznante. Nuestra amiga, Lucía, dijo que había escuchado de una carretera embrujada en algún lugar y les conté toda la historia de Whiskey Hollow. Nos fuimos. Durante todo el viaje escuchábamos música y nos divertíamos como adolescentes típicas, pero cuando nos acercamos al cruce de calles, fue como si mi cuerpo pudiera sentir de nuevo la energía oscura. Estaba en el asiento trasero, tratando de aparentar que todo estaba bien cuando llegamos al inicio de la calle, pero sentí el cambio de energía de golpe. Era la hora del atardecer, así que teníamos algo de luz, pero sabía que nuestro tiempo era limitado. Pasamos rodando, y reiteré la historia una vez más mientras pasábamos los árboles. María se burlaba de todo, diciendo que era una farsa, pero Lucía escuchaba atentamente. Cuando nos acercamos a la cueva, Lucía señaló emocionada y detuvimos el auto. Al acercarnos, la calle estaba tan silenciosa como siempre, y nuestros pasos crujían en las hojas. Parecía que resonaba en el vasto espacio. María camina directo hacia la cueva, como el cliché de las películas de terror, pateando la tierra y hablando tonterías, siendo una completa idiota. Le digo que se calme, que está siendo irrespetuosa con cualquiera que haya fallecido en la zona, lo cual solo la enoja más y sigue siendo grosera.
Lucía y yo estábamos paradas allí viéndola y estaba a punto de pedirle que se detuviera. Pero entonces, sin que nadie nos tocara, tanto a mí como a Lucía, nos cedieron las rodillas como si alguien nos hubiera golpeado por detrás de las piernas y caímos al pasto. Nos volvimos aterrorizadas, esperando ver a alguien desquiciado, pero no había nadie. María se rió de nosotras por caernos y nosotros insistimos en que algo nos empujó. Revisamos el suelo, que estaba completamente plano, así que no era que la gravedad nos llevara o que perdiéramos el equilibrio. ¡Oh, Dios mío! María grita desde el auto. Corrimos hacia el vehículo y le preguntamos qué pasó. Ella balbuceaba palabras, diciéndonos que subiéramos rápido. Ella dice que cuando abrió la puerta, una luz blanca brillante pasó velozmente por el frente del auto. Era demasiado sólida para ser humo, pero no lo suficientemente definida como para ser una figura. Por un instante pensé que nos estaba tomando el pelo, pero su rostro estaba pálido y sin color. María nunca había lucido así. La genuina preocupación en su rostro era palpable. Se subió al asiento delantero y yo me acomodé en el trasero. María arrancó el auto y nos alejamos. No pude evitar echar un último vistazo a la cueva. Fue entonces cuando vi algo. Había una figura agachada en la parte superior de la cueva. Parecía delgada, completamente oscura como el hombre de cuero de American Horror Story, pero muy delgada. Pensé que estaba loca y justo cuando comenzaba a incorporarse, Lucía soltó un grito desgarrador desde el asiento. ¡Algo está en la cueva!, gritó Lucía. María pisó a fondo el acelerador y nos lanzamos por la calle. Trataba de asimilar el hecho de que al menos dos de nosotras vimos una entidad en esa cueva y que no podía haber sido una persona real. No había forma de que hubiéramos visto a alguien en la parte superior de la cueva cuando nos acercamos por primera vez. Esto no era una persona, era algo. ¿Qué diablos es eso?, gritó María mientras aceleraba. Yo intentaba entender lo que estaba pasando cuando el GPS del auto de María dijo: «Gire a la derecha». María estaba tan alterada por su propia experiencia que estaba escuchando ávidamente la nuestra. Simplemente giró sin pensar, y cuando miramos por la ventana nuevamente, estábamos de vuelta en la parte superior de Whiskey Hollow Road. El GPS nos había devuelto de nuevo a la cima de la calle. No podíamos dar la vuelta, teníamos que conducir por ella de nuevo. «¿Qué te pasa?», María me miraba furiosa desde el asiento delantero. «¿Por qué te comportas así?». No tenía idea de lo que estaba hablando. Entonces miré por la ventana y vi que estábamos estacionados frente a una pizzería en la ciudad de María. «¿Cómo llegamos aquí?», le pregunté confundida. María luego me explicó que durante todo el viaje de regreso, yo le estaba dando una mirada de muerte a través del espejo retrovisor y no respondía cuando ella me hablaba. Solo fruncía el ceño. Aparentemente, en la autopista intenté abrir la puerta, jugando con el seguro y el mango. Pero ella tenía el seguro de niños puesto. No recordaba nada de eso. Desde mi punto de vista giramos de nuevo por Whiskey Hollow Road por segunda vez, y luego estaba sentada en un estacionamiento. He estado pensando durante años sobre esa experiencia, tratando de entender qué pasó. Lo único que puedo pensar es que algo me notó cuando visité el lugar por primera vez con mi madre, y luego, cuando regresé con mi prima y amiga, me reconoció y se aferró a mí. Posiblemente. Me niego a regresar a ese lugar y me pregunto si la entidad que entró en mí, la que se encontraba en la parte superior de la cueva, era la misma que impulsó a la pareja en los años 50 a poner fin a sus vidas a ambos lados de esa aterradora carretera. Trabajo como profesional del cuidado infantil, y uno de los niños a los que cuido recientemente se interesó por el senderismo. Decidí llevarlo a un sendero realmente genial en el Parque Estatal Salt Fork, donde estábamos listos para caminar hasta la cueva Hossax. Después de estacionar cerca del comienzo del sendero, el sendero completo tenía alrededor de media milla, por eso elegí este sendero para nuestra caminata ese día.
También elegí este sendero porque todas las veces que había estado en él antes, estaba muy concurrido y lleno de gente, siendo un lugar muy popular que me hacía sentir segura. Sin embargo, este verano pasado tuvimos una serie de fuertes tormentas que causaron un gran daño al sendero, así que para mi sorpresa, resultó ser mucho más difícil y completamente vacío. No me molestó que el sendero estuviera obviamente vacío porque había un pequeño grupo de trabajadores de construcción trabajando en un puente que apenas se veía desde el comienzo del sendero. Él todavía estaba emocionado por la caminata, a pesar de que el ancho completo del sendero se había lavado hasta convertirse en no más que un pie de ancho, con una caída de 6 a 12 pies hacia un lecho de arroyo de roca sólida y varios árboles caídos. Él es muy atlético y tenía confianza en sus habilidades. Además, estaba tan emocionado de enfrentar nuestra aventura. Logramos llegar hasta la plataforma que permite ver toda la cueva. Había muchos árboles caídos alrededor de la plataforma, y de hecho estaba cerrada en este punto. Pero habíamos llegado tan lejos que decidimos maniobrar alrededor de la plataforma y procedimos unos cientos de pies hacia la cueva. Pasamos la mayor parte del tiempo en esta área debido a la dificultad, así que sé exactamente cómo era. Había raíces de árboles directamente debajo de la plataforma y se podía bajar por cualquiera de los lados. También vale la pena mencionar que la cueva Hosaks es más como un acantilado con una formación de rocas sobresalientes y un goteo de cascada directamente en el medio. No es una cueva claustrofóbica, es abierta y hermosa. Llegamos a la cueva y noté una vela que no estaba recientemente encendida, pero que en algún momento había estado encendida y estaba colocada sobre una gran roca que tenía un corazón tallado en ella. Pensé que tal vez alguien había tenido una cita o algo así, y lo ignoré. Él quería subir a la cima, donde noté otras 2 velas y 3 pilas de pequeñas piedras que alguien había apilado. Definitivamente me sentí rara en este punto porque fue alrededor de este momento que él encontró un pequeño charco lleno de salamandras bebé y quería atraparlas. Fue lo más feliz que lo había visto en mucho tiempo, y no tuve el corazón de decirle que era hora de irnos, así que pasamos alrededor de 1 hora atrapando salamandras bebé y lo vi disfrutar al máximo. Finalmente decidimos irnos cuando llegamos a la plataforma. Justo en el centro de las raíces de los árboles estaba una toalla húmeda colgando que definitivamente no estaba allí antes. Él también lo notó, pero no entendió la gravedad de la situación en ese momento. En ese momento, sabía 2 cosas. Alguien nos estaba observando y no los vimos, y ahora potencialmente estaban escondidos en el bosque y se aseguraron de no ser vistos, pero dejaron un objeto para que lo notáramos. No había forma de correr de regreso al estrecho sendero y no iba a decirle que podríamos haber estado en peligro. Le dije que fuera delante de mí y simplemente lo animaba diciéndole una y otra vez que lo estaba haciendo genial. Eso parecía acelerarlo naturalmente. Nunca vi a nadie mientras estábamos en el sendero. Llegamos al auto y cerré las puertas de inmediato. En nuestro camino fuera del parque, un hombre muy sucio de unos 30 años salió del bosque y se aseguró de mirarme con la expresión más vacía que había visto. El hombre me siguió con sus ojos y cabeza mientras pasaba cerca de él y continuó mirándome hasta que ya no pude verlo. En ese momento supe la tercera cosa. Él se aseguró de hacerse evidente para mí, y las 2 primeras cosas eran ciertas. Ese susto se quedó conmigo durante días, y consideré buscar asesoramiento después, ya que me asustó y me molestó durante varias semanas, causándome ansiedad. Traté de decirme a mí misma que tal vez solo estábamos interrumpiendo su tiempo de baño, y que él estaba acampado y no quería asustarnos. Después de todo, el hombre de aspecto extraño tuvo tiempo de sobra para hacer lo que quisiera mientras estábamos atrapando salamandras. Simplemente no puedo de ninguna manera racionalizar por qué él me miró a los ojos de la manera en que lo hizo, como si quisiera pasar desapercibido. En el fondo, sé que es mucho más probable que fuera una acción deliberada con la intención de asustarme. Él nunca tuvo idea de cuánto pánico sentí, y hasta el día de hoy fue la experiencia más divertida que lo he visto tener. Él lo menciona regularmente, y fue una experiencia muy positiva para él.
pero para mí fue una de las peores experiencias y me hizo sentir tan enferma y perturbada. En diciembre de 2017, unos días antes de Navidad, mi mejor amigo y yo decidimos ir a un pueblo de Virginia Occidental que estaba a unos 90 minutos de distancia de donde vivíamos. Encontramos un camino hacia un sendero popular en nuestro estado y terminamos caminando durante 25 millas a lo largo del sendero, cruzando 2 condados. En el camino, nos encontramos con varios túneles largamente abandonados que habían sido utilizados por los ferrocarriles en el pasado. Uno de los túneles era especialmente largo y oscuro, y mientras avanzábamos por la oscuridad, no pude evitar sentir que estaba siendo observado por algo o alguien. Seguía deseando que saliéramos pronto de ese túnel y eventualmente lo hicimos. Por alguna razón, sentí la necesidad de mirar hacia atrás en el túnel, y vi algo que me hizo helar en el lugar. En la oscuridad, pude ver la figura de una mujer parada allí. Tenía el pelo oscuro, llevaba un vestido que parecía ser de la década de 1800, su rostro era pálido como la muerte, y me estaba mirando fijamente. Comencé a asustarme y señalé hacia ella a mi amigo, pero para cuando lo hice, ella había desaparecido y se había esfumado sin dejar rastro. Este tipo es un buen amigo mío, y ambos hemos tenido nuestras dosis de experiencias extrañas. Supongo que esa es la razón por la que estoy compartiendo esto, porque después descubrí que ese sistema de túneles, en particular que estábamos usando, era conocido por la gente como un lugar embrujado. El fantasma principal, una mujer de blanco, la llaman la mujer del túnel de Silver Run, porque aparentemente en el verano de 1865, el túnel de Silver Run sufrió un derrumbe de rocas que mató a 3 hombres y dejó gravemente herida a una mujer. Su destino no se reveló, pero en 1940 se descubrió el esqueleto de una mujer con pelo largo y oscuro y un vestido blanco en las paredes de una casa abandonada cerca de los túneles. Reportadamente, después del descubrimiento del cuerpo, los avistamientos de la misteriosa mujer en los túneles cesaron. Estos son los únicos casos de experiencias traumáticas relacionadas con una mujer y los túneles de Silver Run que pude encontrar, y asumo que al menos uno de ellos debe ser cierto. Honestamente, la experiencia fue tan extraña, pero definitivamente es algo que llevaré conmigo el resto de mis días. Una de mis experiencias paranormales más reales ocurrió en las catacumbas subterráneas bajo la ciudad escocesa de Edimburgo. Estaba allí con mi familia en un tour de fantasmas, y ciertamente sentí que obtuve el valor de mi dinero, aunque estaba un poco predispuesto para ser totalmente objetivo. Siempre puedo separar los hechos de la fantasía. Las bóvedas han sido ocupadas por una variedad de personas menos deseables a lo largo de los años. No es difícil imaginar asesinatos y libertinaje. De todas formas, se veía y se sentía como una mazmorra húmeda. Mientras caminábamos por las bóvedas, me quedé atrás, pero siempre había algunas personas detrás de mí en el grupo turístico. Sentí descensos de temperatura notables en varios puntos diferentes, lo cual era inusual porque el lugar debería haber tenido una temperatura estable de bodega. Cerca del final del tour, sentí una brisa fresca y una mano en mi hombro. Podía sentir la presión de los dedos individuales. Miré hacia atrás esperando ver a mi papá o a alguien, pero parecía que me había rezagado hasta el final del tour. No había nadie allí. En ese momento no causó una reacción emocional fuerte, pero a menudo pienso en ese momento. Esta fue probablemente mi experiencia física más palpable, pero de ninguna manera la más conmovedora. De todos modos, me pregunto si alguien más ha tenido experiencias en este lugar o en algún lugar similar. Me encantaría escuchar sus pensamientos. Esto sucedió en Francia mientras hacía el recorrido UT entre Chamonix y Zermatt en 2015. Después de un largo día de senderismo, mi compañero y yo montamos nuestras tiendas y decidimos explorar el paisaje rocoso alrededor del corazón de la montaña.
De repente, me llamó la atención una gran abertura de concreto, como un almacén tallado en la roca. Sin dudarlo, agarramos nuestras linternas frontales y nos aventuramos adentro. Al final de la cámara encontramos un túnel grande que se adentraba en las montañas, lo suficientemente ancho para un automóvil, pero con pequeños arroyos corriendo por los lados y nuestras voces resonando en la oscuridad. Decidimos seguir caminando, curiosos por descubrir a dónde nos llevaría. Después de avanzar unos cientos de metros, escuchamos un débil sonido de motor y vimos destellos de luz. En ese momento, nos dimos cuenta de que un vehículo se acercaba. Rápidamente encontramos un túnel lateral y nos escondimos, manteniendo el aliento hasta que el vehículo pasó. El túnel lateral resultó ser aún más espeluznante, con latas viejas y basura esparcida por todas partes, como si hubiera sido abandonado desde los años 60. Decidimos seguir adelante, deseando evitar ser atrapados nuevamente en el túnel de la carretera. A pesar de lo improbable que parecía, continuamos por ese pasaje oscuro. Finalmente, vimos una tenue luz de luna al final y tuvimos que pasar por un estrecho hueco en el concreto para salir al lado de la montaña. Desde allí, encontramos un sendero estrecho que nos llevó de regreso al camino principal. Definitivamente fue una experiencia emocionante y algo inesperada durante nuestro viaje de senderismo por aquel paisaje impresionante. Tenía alrededor de 7 u 8 años cuando ocurrió todo esto. Fue un fin de semana que pasé visitando a mis abuelos, quienes en ese entonces vivían en el campo. Soy de Bosnia, en Europa, así que su casa estaba a solo 1 hora en coche. Íbamos temprano por la mañana. La casa de mis abuelos se encuentra en una zona boscosa con un largo camino serpenteante que lleva a cada casa individual, de las cuales había solo unas pocas, tal vez 3 o 4. Conocía bien el área porque solía visitarla casi todos los fines de semana. Además de ir a las casas, hay una sección del camino que conduce directamente al bosque, como un sendero natural. Nuestro auto se descompuso justo alrededor de ese lugar, con un neumático pinchado. Dado que estábamos muy cerca de donde vivían mis abuelos y mis padres, sabían que estaba familiarizado con el área, me permitieron salir a dar un paseo mientras mi papá arreglaba el neumático. Eran alrededor de las 9 o 10 de la mañana, así que realmente no tenían miedo de dejarme explorar un poco. Siendo el niño curioso que era, me adentré en el sendero del bosque, ya que el camino principal de tierra no era muy emocionante. Los árboles eran muy altos y densos, así que incluso durante el día estaba bastante oscuro. Caminé por el sendero del bosque durante unos cientos de metros hasta que llegué a un cruce de caminos. Ahora, esto fue hace más de 20 años, pero dejó una impresión duradera en mí. En el medio del cruce, justo en el punto donde los caminos se bifurcaban, había una extraña abertura que parecía una cueva. Me acerqué un poco y noté lo que parecían ser luciérnagas brillando en el oscuro agujero. Además, sentí esta presencia, como si no estuviera solo allí, como si la caverna me estuviera llamando a entrar. Fue entonces cuando noté lo que parecían ser varios pares de pequeños ojos rojos mirándome desde la oscuridad. En ese momento, estaba bastante asustado, pensando que era algún tipo de animal, así que decidí no adentrarme más y simplemente retroceder lentamente. Estábamos en el sureste de Europa y no hay muchos animales peligrosos por aquí. De vez en cuando se avistaba un lobo o un oso, pero generalmente no cerca de los asentamientos humanos. Nada me siguió y no tuve problemas para regresar. Decidí no contarle nada a mis padres, ya que pensé que se pondrían furiosos y no me dejarían jugar sin supervisión durante el resto de nuestra visita. Decidieron dejarme con mis abuelos y recogerme el lunes cuando regresaran durante la tarde. Tengo una relación muy cercana con mi abuela. Ella y yo somos muy parecidos, especialmente ahora que soy adulto. Así que le conté sobre el encuentro y ella se rió, diciendo, «Cariño, no hay nada allí. Camino por allí todos los días». Pero yo estaba seguro de lo que había visto,
y ella accedió a que fuéramos juntos a dar un paseo y visitar ese lugar. No estaba lejos de su casa, así que llegamos al cruce esa misma tarde. Al contrario de lo que ella dijo, no había nada allí. Ninguna cueva ni agujero, solo un lugar plano donde se cruzaban los caminos. No había rastro de que hubiera sido excavado o enterrado. Mi abuela incluso me preguntó, ¿estás seguro de que fue aquí? Y yo respondí que sí. Ella no le dio mucha importancia, atribuyéndolo a la imaginación infantil, pero me dijo que no volviera a aventurarme allí solo. Continuamos nuestro paseo y dejé de mencionar el evento desde entonces. Pero hasta el día de hoy, incluso después de todos estos años, lo recuerdo bastante vívidamente. Me resulta extraño poder recordar los detalles. Por supuesto, sé que los recuerdos pueden distorsionarse con el tiempo y que creemos recordar, pero no siempre es la imagen completa, ya que nuestro cerebro llena los espacios en blanco. Pero no siento que ese sea el caso en este caso. A menudo me pregunto qué habría pasado si hubiera dado un paso más cerca, o, peor aún, intentar entrar en la oscura cueva. He leído sobre lugares malignos en los bosques de todo el mundo, o lugares donde el tiempo y el espacio pueden ser distorsionados, con personas que caminan hacia lo que describen como una línea de tiempo diferente o una dimensión alternativa. Tal vez este fue uno de esos lugares. Mis abuelos ya no viven allí. Mi abuelo falleció cuando tenía 16 años, y mi abuela se mudó a la ciudad, en el mismo edificio que nosotros. Todavía somos dueños de la casa y el terreno allí, pero no he vuelto en años. Mi papá va a limpiar y revisar las cosas algunas veces al año. Según él, la casa y el terreno casi han sido consumidos por la vegetación. Cortaron el agua y la electricidad para no tener que pagar las facturas, así que no es conveniente ir. Pero planeo ir en algún momento, quizás durante mi próximo tiempo libre de vacaciones en el trabajo. Realmente quiero volver al camino solo para ver si siento algo diferente ahora que soy un adulto con interés en lo paranormal. Tal vez tenga alguna especie de revelación cuando llegue allí.